Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, yo soy Alfredo Guevara, soy abogado, me dedico a temas de derechos humanos, soy abogado de diversas causas y diversos organismos de derechos humanos acá en Mendoza. Resulta indignante ver al presidente de la Unión Cívica Radical y ex gobernador de Mendoza embanderado en el obelisco hablando de la República y defendiendo a Vicentín. ¿Por qué? Porque desde el 2015, que Cornejo fue gobernador de Mendoza, el gobernador en la provincia se impuso un modelo autoritario similar y en algunos casos peor al que instrumentó Macri a nivel nacional. Los mendocinos venimos sufriendo todo tipo de restricciones a la libertad de expresión. En Mendoza, manifestarse constituye un delito. Tenemos más de 300 personas imputadas por participar en manifestaciones, por ejemplo, por falta de agua en un barrio. Tenemos normas que reinstalaron el desacato, la ofensa a la autoridad pública, fue derogada hace ya muchos años por el famoso fallo Berbisky de la Corte Interamericana. Acá en Mendoza se reinstaló en el gobierno de Cornejo con un código contravencional que además implica un apartheid. Para los turistas que venían a Mendoza antes de la pandemia global, era impresionante ver la limpieza que había en las calles, pero sobre todo la falta de esos rostros morenos, de los rostros de la gente originaria de esta tierra, que vive masivamente en el conurbano y en las zonas marginadas de las grandes ciudades, pero que tienen impedido el ingreso a los lugares céntricos y turísticos, donde son sistemáticamente perseguidos y reprimidos. En ese contexto, lo primero que hizo Cornejo fue atacar la independencia de la Corte Suprema de Justicia porque no le respondía. Entonces, a partir de esa situación, denuncias, amenazas de juicios, juris contra los jueces. 1 de cada 3 jueces de Mendoza fue designado en los 4 años de Cornejo. Cornejo fue el gobernador que más jueces designó, incluso más que todo el resto de los gobernadores en la etapa postdictatorial. Hizo un proyecto para incrementar el número de miembros de la Corte Suprema, porque no les respondía. Escuchamos a Alfredo Guevara, él es abogado de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. A fin del año pasado hubo una elección de presidente de la Corte donde el candidato de Cornejo perdió, José Valerio, cuestionado por fallos homofóbicos, discriminatorios y misógenos, que merecieron el repudio de todos los organismos de derechos humanos de la nación. Ese era el candidato para presidir la Corte de Cornejo, pero ese candidato no triunfó. Triunfó otro candidato radical. Ese mismo candidato radical duró 4 meses en el cargo, porque el gobernador Suárez, sucesor de Cornejo, siguió los ataques, divulgó una serie de cuestiones oscuras con respecto a salarios relativos al presidente de la Corte y obtuvo la renuncia después de reunirse con él y garantizarle la impunidad. Ahora se abre la posibilidad de elegir un nuevo miembro de la Corte en Mendoza. De 7 miembros, existiendo un empate en 3 entre el sector garantista y el sector autoritario, este es el número 4, es la llave para la mayoría automática. En ese contexto, eligen como candidata a una persona con un currículum gris del Opus Dei, vinculada a la redacción de todo este tipo de normas autoritarias que ella misma reconoce en su currículum, y que jamás ha sido ni magistrada ni abogada y por lo tanto carece de los requisitos constitucionales. A partir de allí ha habido un movimiento muy fuerte de todos los sectores de la oposición de Mendoza, desde la izquierda, del FIT, hasta sectores de centro como Protectora, y el peronismo y sus aliados, con representación parlamentaria, que se están oponiendo fuertemente a esta decisión de la mayoría automática que ha tomado el partido de gobierno. Nosotros creemos que la República se encuentra en peligro y la ponen en peligro aquellos que utilizan el nombre de la República para
precisamente vulnerarla cotidianamente, como es el caso de esta gente. Se han presentado diversos recursos, los organismos de derechos humanos de Mendoza y la APDH y la Liga del Orden Nacional también se han presentado ante la Corte. Se ha planteado un conflicto de poderes muy fuerte. No sabemos y nadie sabe en qué va a terminar todo esto, pero lo que sí está claro que tanto en Mendoza como en Jujuy, el plan sistemático de quiebre de la independencia judicial que denunció la Relatoría para la Independencia de los Magistrados en el Orden Nacional, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, no terminó con el fin del mandato de Macri, sino que tanto en Mendoza como en Jujuy, este plan sistemático y estructural señalado por el organismo especializado de las Naciones Unidas persiste. Y estamos frente a la posibilidad entonces de que los ex republicanos consagren finalmente la mayoría automática y la suma del poder público, quebrando y violando todas y cada una de las normas constitucionales, convencionales y tratados de derechos humanos aplicables en la materia. Recordamos que estamos hablando con Alfredo Guevara, abogado de derechos humanos de la provincia de Mendoza. María Teresa Dey participó en la redacción de la ley que envió el exgobernador Alfredo Cornejo a la legislatura provincial, en donde había una serie de modificaciones de los estándares en materia de prisión preventiva. Estas modificaciones aumentaban el punitivismo, fue un aporte totalmente regresivo. Así que con este gravísimo antecedente le pedimos al doctor Alfredo Guevara que nos comentara cómo siguen las causas específicamente de la organización Tupac Amaru. Lo escuchamos. Con respecto a la causa de la Tupac, te puedo decir que hay una íntima relación entre la persecución a Milagro Sala y la persecución a los militantes de la Tupac acá. Nosotros creemos que fue una persecución de escala nacional. Tanto Morales como Cornejo como Macri. En Mendoza, las violaciones a los procedimientos y a la independencia judicial fue terrible. A los militantes los detienen de manera similar que a Milagro Sala, pero en lugar de la detención se considera arbitraria a Milagro Sala porque se realiza en el contexto de la protesta que ejercían las cooperativas que estaban en la Plaza Belgrano de Jujuy. Entonces se considera que siempre que está el derecho de libertad de expresión afectado, el derecho a la protesta. En el caso de Mendoza se los detiene por las prácticas propias de la organización, que tampoco constituyen un delito. Están 4 meses detenidos hasta que una Cámara de Apelaciones ordena la libertad por no existir delito y considera que es arbitraria la persecución. A esos jueces les hicieron un jury, se salvaron por un voto promovido por el gobernador y un asesor de Garabano. Por eso te digo que la persecución es nacional. En ese contexto, los jueces enviados por Cornejo, nombrados por Cornejo, hicieron todo tipo de maniobras para poder apartar a uno de los jueces que tenía que decidir, sumar a un juez que había votado a favor del jury en contra de la Cámara de Apelaciones que liberó lo de la Tupac, poder sumar a esa persona que ya había votado por hacer el jury a favor del gobierno, a los jueces que liberaron a los militantes de la Tupac, los sumaron a la causa y de esa manera, ilegalmente, todo esto está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que lograron mantener la prisión preventiva que nunca nunca tuvo efecto porque siguen en libertad los miembros de la Tupac de Mendoza, pero formalmente, gracias a todas estas maniobras, abrió una prisión preventiva que se podría ejecutar en cualquier momento, por lo cual están en una situación de permanente amenaza. Hay alrededor de 70 imputados en Mendoza de la organización Tupac Amaru. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.